Hola a todos. Hoy os voy a enseñar cómo podéis adaptar una cuna estándar como esta a vuestras necesidades y conseguir una cuna colecho sin gastarnos mucho dinero. Espero que os guste la idea. Antes de nada os diré que esta cuna la compré en IKEA. Es el modelo Sniglar y es una cuna que el acabado está sin tratar, con lo cual si queréis incluso podéis pintarla o decorarla como vosotros queráis. Es la más baratita que hay, son 45 euros y la verdad que por el precio está bastante bien. Digamos que este trabajo tiene dos partes. Por un lado, lo que voy a hacer es adaptar la cuna al espacio del que dispongo en cuanto al ancho y luego por otro lado la voy a convertir en cuna colecho. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues básicamente por falta de espacio. Esta cuna es un regalo que le he hecho a mi sobrina, que nació hace unos meses, y claro, yo en un principio le dejé a mi hermana la cuna colecho que yo le había hecho a Diana, pero mide 90 centímetros de largo, con lo cual en breve se le va a quedar pequeña. Y ella lo que quería era tener, pues el tiempo que fuera posible, a su niña con ella. Y si a eso le sumamos la idea de tener una cuna colecho junto a la cama, pues muchísimo mejor. Con lo cual se me ocurrió la idea de adaptar una cuna estándar para que pudiera tener todo el tiempo posible a la niña en la habitación, tanto a la altura de la cama como luego más adelante bajar el somier y luego ya cuando fuera más mayor, pues volverlo a subir y dormir al lado de sus padres. Que luego pasa el tiempo y deciden que no, que es mejor llevarla a otra habitación y demás, pero siempre tienen la posibilidad de escoger cualquiera de las tres posiciones de la cuna. Normalmente tienen dos, pero en este caso podría hacerse también cuna colecho. Comenzamos. Lo primero que hay que hacer es ver el espacio del que disponemos para colocar la cuna en cuanto al ancho. En este caso necesitábamos que la cuna fuera como mucho 55 centímetros de ancho y la cuna era 66, con lo cual había que estrecharla varios centímetros. Lo siguiente que hice fue montar la cuna para comprobar qué tipo de montaje requería y ver si podía simplemente quitar un lateral de la cuna para convertirla en colecho o tenía que hacer algún tipo de trabajo adicional. Y evidentemente sí lo tenía, pero más adelante ya os diré cómo resolví este problema. Como ya dije antes, la cuna mide 66 centímetros de ancho en total y yo necesitaba que midiera 55 en total. Con lo cual lo que hay que hacer es cortar tanto el cabecero como el piecero para conseguir la medida deseada. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hay que marcar en ambas piezas, cabecero y piecero, por donde queremos cortar. Pero tenéis que tener en cuenta el ancho de la pata. Es decir, si la pata mide, como en este caso, 3 centímetros, pues no tenéis que cortar por 55, tenéis que cortar por 52. También tenéis que cortar la pata tanto por arriba como por abajo para poder luego reutilizarla. Y para eso yo he utilizado una sierra de calar. Esta operación hay que realizarla tanto en el cabecero como en el piecero. Cortamos con cuidado y lo más recto posible de manera que nos quede esto. Ahora llega el momento de unir la pata. Y para ello yo voy a utilizar el sistema de unión por espigas. Esta pieza metálica de color bronce que parece un sombrero de copa con un pincho en la base es algo que yo siempre utilizo cuando voy a realizar este tipo de trabajo, porque me ayuda bastante a realizar los orificios en las dos piezas a unir justo en el sitio donde tienen que ir, para que la espiga esté en el sitio correcto. Y en este caso la cuna no quede coja al montarla. Yo las compré en Leroy Merlin y vienen 3 pinchos con diferentes diámetros para taladros con brocas del 6, del 8 y del 10 y colocar espigas de 6 milímetros de diámetro, de 8 y de 10. Existen otras formas de realizar correctamente los orificios enfrentados, pero yo normalmente
utilizo esta forma. Bueno, pues dicho esto, comenzamos a unir la pata. El proceso es exactamente el mismo para las dos piezas, cabecero y piecero, pero de forma simétrica, eso sí. Así que solo os lo voy a enseñar en una de ellas. Realizamos un orificio en la pata con un taladro atornillador y con una broca del 8 para madera, las que tienen un pincho en la punta. Lo hacemos justo en la parte donde hemos cortado con la sierra de calar, lo más centrado posible. Es decir, antes hemos dicho que la pata medía 3 centímetros de ancho, pero tiene un grosor de 2 centímetros. Así que en la parte de 2 centímetros tenemos que pinchar la broca justo a la mitad, a 1 centímetro, vamos. En este caso debemos hacer un agujero con una profundidad inferior a 1,5 centímetros, para que al colocar la espiga, esta no impida el paso al tornillo que une los laterales de la cuna al cabecero y al piecero. Pero mientras esté bien encolada la espiga, es suficiente para que agarre. Después introducimos el pincho metálico de 8 en el orificio y lo enfrentamos a la parte del cabecero o piecero, según la parte que estemos haciendo. Lo enfrentamos justo a la altura donde tiene que ir, teniendo como referencia la parte superior del cabecero o piecero. Una vez que tenemos claro dónde tiene que ir el pincho, apretamos con fuerza ambas partes para que el pincho deje una marca en la madera y al separarlas sepamos dónde tenemos que realizar el siguiente orificio. En esta ocasión tenemos que hacerlo con más cuidado porque debe ser más profundo y lo más recto posible para que la espiga entre recta y no altere el resultado final. Cuando tengamos hechos los 4 orificios, llega el momento de encolar la pieza. Comenzamos echando cola en los 2 agujeros de la pata e introducimos las espigas girándolas ligeramente para que la cola se reparta bien por las estrías que tienen y agarren mejor. Un detalle importante: si al realizar los agujeros resulta que os habéis pasado un poco taladrando y el pincho de la broca ha traspasado el espacio del orificio por donde tiene que ir el tornillo pasante, es importante que lo limpiéis bien con un palillo o con lo que sea antes de que se seque y luego resulte más complicado, por no decir imposible, atornillarlo, porque la cola le impide el paso. Cuando ya tenemos la pata preparada, echamos cola en los orificios del cabecero o del piecero, lo que estéis haciendo, y lo unimos. Para afianzar la unión podéis utilizar 2 sargentas de este estilo. El siguiente paso es estrechar el somier de la cuna a la medida que necesitamos. Yo he vuelto a montar la cuna para mostraros por dónde tenéis que cortar exactamente, pero si tomáis bien las medidas desde un principio, este paso no hace falta que lo hagáis. No es imprescindible volver a montar la cuna, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer 2 cortes al somier. Por un lado, hay que cortar este listón para después reutilizarlo, igual que hicimos con las patas. Y por otro, hay que cortar el somier para que encaje perfectamente en la cuna. Esto lo hice de la siguiente forma. Esto de aquí es un barrote, esto es la pata y esto es el somier. Bueno, pues teniendo en cuenta que ese listón que tenemos que cortar mide 2 centímetros de grosor y que además el somier tiene que ir medio centímetro por dentro de la pata, hay que cortar el somier a 48 centímetros de ancho para luego unir el listón de 2 centímetros y así tener un total de 50 centímetros, que es la medida de nuestro colchón. Marcamos con un lápiz, ayudándonos con un metro o con una regla, desde arriba hacia abajo y cortamos con la sierra de calar. Este sería el resultado. Por un lado cortamos el somier a 48 centímetros y por otro cortamos el listón para unirlo a nuestro somier, de forma que queda así. Ahora es el momento de unir el listón al somier y para ello podemos hacerlo de 2 formas diferentes. Podemos utilizar el sistema de unión por espigas igual que hemos hecho con las patas o simplemente introduciendo tirafondos. En mi caso yo he escogido la segunda opción. Tenemos que introducir un tirafondo en cada uno de los listones que atraviesan el somier, es decir, 7.
Y para que el listón no se rompa cuando introduzcamos el tirafondo, tenemos que hacer un agujero pasante. Utilizamos una broca finita del 2, por ejemplo, y así evitamos que la madera se rompa cuando introduzcamos el tirafondo. Tenemos que atravesar los 2 listones. En mi caso, luego utilicé una fresa para avellanar los orificios y hacer que la cabeza del tirafondo quedara al ras de la madera una vez introducido. Y como he dicho antes, esto hay que hacerlo otras 6 veces más, en total 7. Una vez realizado este trabajo, ya podremos montar la cuna con el montaje original, como el de las instrucciones, solo que tendremos una cuna de 55 centímetros en total de ancho. Ahora la vamos a convertir en cuna colecho, y este paso es muy sencillo. Solamente necesitamos un listón de 1,20 por 3 por 2 para unir el cabecero al piecero, ya que si quitamos uno de los laterales y no ponemos ningún elemento que una el cabecero y el piecero de forma fija, el somier acabaría cayéndose. Bien, yo para eso he utilizado tirafondos, porque si utilizamos espigas, las espigas hay que encolarlas. Y si las encolamos, ya solamente conseguimos una cuna colecho. Sin embargo, si utilizamos tirafondos, los podemos poner y quitar cuando queramos y podemos hacer una cuna colecho cuando la necesitemos y cuando no, una cuna normal. La forma de introducirlos es la misma que he utilizado con el somier. Hago un agujero pasante, utilizo la avellanadora para avellanar el orificio y después introduzco un tirafondos. Pongo uno en la parte que une el cabecero al listón y otro en el piecero al listón. Pero claro, en el centro también deberíamos poner al menos uno, para evitar que el listón se arquee. Y ahora solamente falta poner el colchón, que como es una cuna a medida, el colchón también es a medida. Yo lo encargué en la misma tapicería donde compro la goma espuma para hacer las marionetas, pero seguramente que en cualquier tienda de barrio en la que vendan telas podéis encargarlo también. Sin embargo, la ropa de cama no es necesario que la hagáis a medida. Esta, por ejemplo, es del IKEA. Ahora os voy a enseñar una forma de unir la cuna colecho a la cama para que no se separe. Dependiendo del tipo de cama que tengáis, necesitaréis un tipo de unión o de otro. Pero eso ya os lo dejo a vuestra elección o a vuestra inventiva. En este caso es para una cama con canapé. Yo utilicé 2 escuadras de este tipo que venían en un mueble de IKEA y lo que hice fue doblarlas con unos alicates de forma que parecieran una C, teniendo en cuenta, claro, el grosor de la pared del canapé, para que encajara la pieza perfectamente. Estas piezas hay que colocarlas justo a la altura donde termina el canapé, sin contar con la tapa, porque tienen que ir justo entre el canapé y la tapa del canapé. Una vez que sabemos dónde tienen que ir colocadas estas piezas, tanto en la pata del cabecero como del piecero, hacemos un agujero pasante para poder introducir la pieza con un tornillo y una arandela. De esta forma, cuando encajemos las piezas metálicas dentro del canapé, al bajar la tapa del canapé, será imposible que la cuna se separe de la cama. Y hasta aquí el tutorial sobre cómo convertir una cuna en cuna colecho. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica si os hace falta. Un besito a todos. ¡Chao!